Hoy nos muestran por múltiples medios noticias de niños de diferentes culturas del mundo siendo abusados y maltratados de distintas formas, y eso nos hace replantear muchas veces qué pasa por la mente de las personas o grupos que cometen estos actos. Pero poco nos detenemos a pensar que la palabra abuso o maltrato infantil para algunas culturas fuera del mundo moderno occidental es un término que no está arraigado. Es un tema cultural de esa sociedad. Desde las civilizaciones más antiguas, los niños son vistos como seres inferiores que necesitan protección de parte de los adultos. Una de estas fue el antiguo Egipto. En el país del Nilo, los niños eran reconocidos como seres incompletos y ya adquirían el estatus de seres completos al alcanzar la pubertad. Eran protegidos durante todo el proceso de crecimiento para asegurar su descendencia, ya que por esos tiempos la mortalidad infantil era alta debido al riesgo de infecciones. En temas legales no se han encontrado leyes que traten temas de violencia hacia los infantes, aunque sí se han encontrado historias ficticias como reales que podrían ser un caso de este tipo. Una primera historia es la del mago Merida, que pertenece al papiro Bandier datado entre los siglos VI y VII a.C. Allí el faraón enferma al borde de la muerte, y ante ello los magos de la corte, los cuales no consiguen curarlo, llaman al mago Merida, ya que solo él podía salvarlo. Aunque para eso él debía morir. Entonces se le dijo que la condición para hacerlo era que protegiese a su familia y les diera una buena vida después de muerto. Esto no se cumple, la esposa es convertida en esposa real y el joven hijo es asesinado por alguien cercano al faraón, entregándole a este último la casa de la desintegrada familia. Al final de esta historia se cuenta que el mago logró justicia por medio de su venganza. Se podría dar a entender que en la historia, al mencionarse específicamente la palabra joven, hijo, este sería un niño. En la historia se observa cómo este queda huérfano, por ende el faraón es quien tiene la tutela y luego ordena al mismo que lo asesinen. Sin embargo, no se menciona la existencia de una ley o juicio que condenara este crimen, aunque sí estaría legitimado por dioses. Según la traducción de Posener, en el papiro se comenta cómo Merira crea un hombre de tierra, el cual recibe instrucciones del dios viviente para que marche hacia el mundo de los vivos, informe al faraón y castigue a los magos de la corte. En un fragmento de este cuento, Merira le describe el estado de Egipto al dios viviente, donde niños son raptados, en realidad contraria al Maat, cuyos principios son verdad, justicia, armonía, equilibrio, orden, decencia y reciprocidad, considerándose el rapto una falta a la sociedad egipcia, aunque esto es solo parte de un cuento. Aún así, existe evidencia que da a entender que el rapto estaba mal visto. Esto presente en una parte del papiro Banques I, donde narra que un constructor quería comprarle esclavos a su trabajador, pero que éste duda del origen u forma en la que llegaron la esclava y su hijo, y rechaza la oferta. Su reacción daría a entender que raptar personas para luego convertirlas en esclavos no estaba aprobado y que podría haber ocasionado problemas legales. Las gemelas Taus y Taue. La historia es conocida por unas cartas de la época tolemaica procedentes de Saqqara, que pertenecían a un intérprete de sueños llamado Ptolomeo. Se menciona que fueron abandonadas y robadas a base de engaños por su madre. Buscaron ayuda en un amigo de su padre, llamado Ptolomeo, en Saqqara, convirtiéndose en sacerdotisas del difunto. Ante la mejor situación de sus hijas, esta decidió robarles de nuevo, lo que las obligó a recurrir al faraón, aunque al parecer sin éxito, dado que no se menciona una resolución por parte del faraón. En esta historia se evidencia violencia y robo sin ningún castigo hacia la madre por parte de la sociedad o leyes. Este caso fue real, aunque tardío, donde probablemente la legislación y la justicia fueran algo diferentes a las épocas anteriores. Violencia en los mitos. Acá se destaca el relato de las luchas entre Horus y Set, representada de manera más interesante en el papiro Chester Beatty I, datado en el Reino Nuevo. Se relata a Set como enemigo de su sobrino Horus, con intenciones de matar a Horus para quedarse con el trono de Egipto. Una parte del relato menciona la manera en que Set tira del monte a Horus, le arranca los ojos y los entierra ahí mismo. En este relato no se habla de ningún tipo de justicia legal por los actos cometidos. Horus fue ayudado por su madre hasta donde se le permitía, la mayoría de edad, mostrando así una relación materno-filial. Uso de la violencia como método de enseñanza. En sociedades específicas del mundo, castigar a niños es parte de la disciplina.
La idea de castigar o golpear a un niño como forma de educación se encuentran escritas en fuentes del Antiguo Egipto. El padre se encargaba de la educación y enseñar, recurriendo muchas veces a los golpes, los cuales eran justificados por las normas de conducta de esa sociedad. Una de las fuentes son las máximas de Tao Te. Allí se aconseja a los padres ser el modelo a seguir siguiendo las órdenes del Maat. También habla de golpearlos con el objetivo de educarlos, si no se portaban bien. Se especifica que se debían castigar si no se respetaban los designios del Maat. Adicionalmente, en un papiro de nombre Papiro Insigner, habla de que golpear a un niño no llevaba a la muerte, lo que se traduce en que no había que llegar a tales extremos para lograr el objetivo. Para algunos autores, estos textos se definen como textos culturales, ya que dictaban las normas de conducta de la sociedad griega. Entonces, según estos textos, aquellas prácticas no estarían mal vistas y tampoco habrían repercusiones al llevarlas a cabo. También se utilizaban en el ámbito escolar, plasmadas en papiros, donde alababan recibir los golpes en ayuda de sus estudios y comprensión. El verbo enseñar a educar en la escritura egipcia se representa como un hombre golpeando con una vara o un brazo que blande un palo. Estos golpes con la finalidad de enseñar probablemente serían infligidos con bofetadas, fustas o incluso con bastones, justificando estos actos en la mitología o religión, con esto dándoles más aceptación. Una parte del papiro Landsinger dice así: Trot colocó el palo en la tierra para enseñarle al tonto con él. Violencia infantil en los ritos iniciativos. Existían los ritos iniciativos aplicables a menores de edad. Hay imágenes que divisan cómo los niños están siendo maltratados, pero con fines tradicionales. Ocurrían en lugares como la mastaba. Una mastaba es una tumba egipcia de forma rectangular y con base en forma de pirámide truncada, que se construía para enterrar a nobles, sacerdotes y altos funcionarios. Las mastabas eran características del Bajo Egipto y se construían durante el Reino Antiguo. En esta imagen se representa a varios niños golpeando a otro dentro de lo que parece ser una cabaña. Existe la posibilidad de que se esté representando una parte muy importante de un rito de paz, que todos los niños debían superar para convertirse en adulto. El castigo emulaba una forma simbólica de fallecer. La cabaña representaría al monstruo, quien cometería el hecho, aunque también representaría el vientre de la madre. El niño, ya saliendo de su vientre, se convertiría en adulto. Para nuestra sociedad occidental moderna sería violencia infantil sin duda, pero que en el Antiguo Egipto era visto como un rito religioso que va más allá de nuestra percepción de maltrato infantil. Fuentes arqueológicas. Un descubrimiento que podría ser evidencia es la de un niño de entre 2 y 3 años de edad, perteneciente a un cementerio greco-romano donde habían más de 150 enterramientos infantiles. Las pruebas arrojaron que probablemente por el tipo de fracturas y heridas que presentaba, se trataba de un caso de violencia infantil. Existe otra evidencia, y es el del cadáver de un joven de 17 o 18 años con una rotura en el cráneo, el cual probablemente fue propinado en su infancia con un objeto diminuto y no afilado. La duda de estos casos es si pudieron haber sido accidentalmente, y no debido a maltratos. El maltrato perinatal. En el Antiguo Egipto no estaba prohibido abortar, como lo demuestran uno de los papiros médicos, llamado Papiro Ebers, donde se habla de tratamientos para realizarlo. Aunque esto no era permitido de manera forzada, como se indica en el papiro de Turín de 1887. Un ejemplo de esto ocurre entre los reinados de Ramsés IV y Ramsés V en Elefantina, isla de Egipto. Acá se mencionan las acusaciones de diferentes mujeres hacia el sacerdote Uab del templo de Qum, al cual se le condena por haber cometido los abortos de manera forzada. Actualmente, con la información en la mano y en términos prácticos, los parámetros de la OMS en cuanto a la definición de violencia infantil sería aplicable a las culturas del presente, que han cambiado con el pasar de los años. Así como harán más descubrimientos que nos podrán despejar las dudas que actualmente tenemos, tales como cuáles podrían ser las medidas que se podrían haber tomado ante tales maltratos, así también la palabra violencia infantil tendrá una definición diferente en el futuro.